Pues creo que es la mejor estrategia en Pocket Option en el año 2023. Empecemos. Hola amigos, en este vídeo quiero compartirles una de las mejores estrategias del año 2023. ¿Por qué es una de las mejores? Es que las estrategias las tengo muchísimas, por lo menos dos, tres de ellos son las más eficaces hoy en día que uso. Absolutamente cada sesión comercial es diferente y casi única. Eso depende del mercado y no de mi humor. Y la elección de estrategia cada vez depende del mercado, de la experiencia de cada uno de ustedes. Hoy estoy aquí para demostrarles una estrategia que vale para todo tipo de mercado. Es muy fácil y simple para entender, casi universal. Su principio es igual de simple. Por eso es perfecta y vale para todos, incluso los que desde hace poco practican comercio en las opciones binarias. Ya tengo abierto un convenio según la estrategia y ahora se lo explico. Analicemos la situación. Primero hay que añadir el índice que se llama Bollinger Bands. Ya conocemos este índice. Se añade a través de la barra de herramientas desde la lista de los índices. Lo más importante es elegir los parámetros como yo. Ahora ustedes los ven en las pantallas. El periodo 22, la desviación de 2. Luego en los estilos podemos destacar más las líneas principales. Ya está. Gracias a este índice tenemos varias estrategias y hoy vamos a estudiar una de ellas. Miren, vemos el índice Bollinger Bands. Tiene dos líneas principales. Estas líneas siempre están casi paralelas entre sí en las situaciones normales y forman un canal dinámico que es un diapasón comercial normal del precio. Si dejamos el gráfico podemos notar que el gráfico siempre se mueve dentro de los límites del canal. Este canal forma un diapasón comercial normal, como dije. El precio se resalta desde los límites y se dirige de un límite hacia otro, una y otra vez. Vale. En cuanto aparece una tendencia fuerte, el canal se amplía. Y aquí importa el momento cuando las líneas empiezan a distanciarse. Hay que prestar atención a esos momentos. Eso significa la fuerte tendencia de subida o de bajada. Esa. ah, vale. Es cuando hay que abrir convenio de acuerdo con la tendencia. Si las líneas se distancian, en el mercado hay un fuerte vendedor. Y es la situación de aquí. Aquí vemos la señal de venta y de acuerdo con la tendencia abrimos el convenio en cualquier punto para ganar. Espero que todo esté claro aquí. A la práctica, amigos. Y miren, es una situación similar a la anterior. Inmediatamente abro el convenio de venta. Espero que el gráfico siga bajando, pues la opción comercial se amplía. Ahora se los marco. Además, el gráfico rompió el nivel de aprobación. En el mercado hay un vendedor fuerte, creo. Los convenios de hoy son de un minuto, que es de siempre. Es que todo el análisis lo hago con las velas de un minuto. A veces puedo abrir las velas de plazo más corto, solo para hacer todo más comprensible y visible para ustedes, solo para el vídeo. Y con las velas de 5 segundos nunca comerse, tampoco se lo aconsejo. Ay, que bueno, el convenio es exitoso, sin problemas. Podemos seguir vendiendo aquí hasta que el diapasón empiece a estrecharse un poco, lo que significará el cambio de la tendencia o corrección.
Pues también hay momentos cuando el mercado se resalta y abrimos las velas de un minuto. Vamos, el canal se amplía y por eso duplicamos el importe y abrimos convenio de venta. Aunque es algo arriesgado, puede que el mercado se vuelva. Vamos a ver qué pasa. Nosotros seguimos las señales, confiamos en ellas, sin prestar atención a nuestra intuición. Conversamos solo según la estrategia para mostrar su funcionamiento. Abrimos un convenio más con el doble importe, es de venta, esperemos. Pues felicidades, la señal es buena y ganamos. Con este convenio ganamos $184. De ellos, $100 son para recobrar lo perdido con el convenio anterior y son $84 son la ganancia neta en la sesión de dos convenios. Volvemos al importe inicial y a otra situación. Aquí abrimos el convenio de compra, todo según la estrategia también. Pero lo que me distrae, miren, vemos el nivel de resistencia que puede ser superado con el precio, pero puede que el convenio sea exitoso. Pues esperemos. Además, notamos la distancia entre los límites y es evidentemente la tendencia de subida. Y ese convenio... Vale. El convenio pierde. Por eso abrimos otro convenio con el doble importe. Todos los convenios son de uno, como dije, y un convenio se cerrará un poco antes, el otro más tarde. Les abro los velos de 5 segundos. Esperemos. Pues otra vez tenemos $84 ganados netos. Vale, no tenemos mucha suerte aquí, para ser honesto. La tendencia de subida sigue y ganamos con el convenio para recobrar lo perdido. Si hubiera perdido, abriríamos otro convenio más hasta que sea exitoso. Estoy seguro de su éxito. Vale, a otra situación, amigos. Ay, qué buena situación para el convenio de compra, miren. Es de $100, claro. Aquí todo es simple. No inventamos nada nuevo. La tendencia es obviamente de subida, ya que los máximos y mínimos locales suben constantemente. Aquí les marco todo, miren, en las pantallas. También vemos la distancia entre los límites de Bollinger. Eso significa la aparición de un fuerte vendedor o comprador. Esta vez comprador. Por eso, sin pensar, abrimos el convenio de compra, que será exitoso. Pronto se cerrará y sabremos el resultado. Creo que todo será bien, ya que el gráfico rompió el nivel de resistencia, el último nivel de resistencia. Genial, amigos. Genial. Sí, perfecto. Aquí también podemos esperar hasta una corrección o algo así antes de seguir comerciando. Aquí la tendencia es bastante fuerte y podemos abrir un periodo de tiempo mayor, más global, para ver algún nivel de resistencia importante aquí. Pero, pues... A ver... No lo veo, no veo ningún nivel de resistencia. Eso significa que la tendencia de subida ya es bastante larga y pronto se volverá a la de bajada. Pues aquí podemos seguir comerciando mientras haya posibilidad. Pues vale, el convenio pierde, aunque faltaron unos segundos para ser exitoso. Vale, pues eso pasa. Abrimos el segundo convenio con el doble importe de $200. Este compra.
Y ese convenio tiene éxito, pero todo parece no tan seguro. Aquí veo algo de dirección de al lado. Mejor esperar o elegir otro par de divisas con una tendencia reciente o que sea no tan fuerte como esa. Vamos a ver. Pronto encontraremos otras situaciones más buenas, mejores. Pues es una situación común. Abre el convenio de $200. No cambia el importe. Pues el convenio parece seguro y creo que todo saldrá bien. Los límites del índice se destacan, la dirección es de bajada, se distancian, perdón, los límites del índice y la dirección es de bajada y sigue así. La vela es roja, todo parece bien. Creo que todo resultará bien. Pronto veremos. Los convenios 2 son fáciles, es decir, verdad, de cada de ustedes puede repetirlos en práctica después de ver el vídeo. El convenio pronto se cerrará, pero ya podemos notar que el balance ya es 2 veces más grande que el inicial. Creo que es un resultado maravilloso. Creo que es tiempo para conseguir $1.500, es decir, replicar el balance inicial. Y el último convenio con el importe grande. Ahora el análisis. Todo es simple. Se distancia el canal comercial, se hace más grande. El RF corrompió el nivel de aprobación y sigue más abajo. Y prestamos atención a la línea media de color azul marina, que también ayuda a encontrar la tendencia. Como sigue abajo, podemos fiarnos de la tendencia de bajada. Es su dirección principal. Les recomiendo comenzar de acuerdo con la tendencia, especialmente si son novatos y no tienen mucha experiencia en las opciones binarias. Eso facilita el comercio y lo hace más seguro. Y si comercian de acuerdo con la tendencia, las posibilidades de ganar son 2 veces más grandes que en la situación contraria. También tengo para ustedes mi canal de Telegram gratuito donde comparto señales que pueden usar en su comercio. Una vez terminada esta sesión de comercio, yo les doy señales a los participantes del canal vivo. Les espero a todos. Suerte y hasta pronto.